Estás escuchando en diferido El Gobierno de la Mañana. Sí, señores. Como ustedes saben, todos sabemos, y ya mi compañero Eddie se refirió a las declaraciones de Robert Copley, encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos, encargado de negocios porque todavía nosotros no tenemos un embajador. O sea, Trump no ha categorizado entre los países importantes para mandarnos un verdadero embajador, que es algo más que un encargado de negocios. Ya llegó la señora que se indica como embajadora. Sí, ya el gobierno de Estados Unidos la designó, pero ella todavía no ha presentado no ha apreciado las cartas credenciales. Y supongo, discúlpame, que el hecho de que el señor Copley pronunciara esa charla en la Cámara Americana de Comercio es su despedida. Es muy despedida porque no había hablado de manera pública y mucho menos por un tema nacional, y encontramos que no es un fortuito de que él ya de salida haga una declaración como esta. Y nosotros tenemos que ser coherentes, no podemos hablar de injerencismo y de quejarnos de injerencismo cuando los haitianos pues zapatean sobre la tumba de Duarte, y entendiendo ellos que tienen un interés legítimo, y entonces celebrar estas declaraciones de un encargado de negocios, porque hay que ser coherente, no por el tema que toque, sino por el derecho a tocarlo. Entonces yo creo que el señor Robert Copley, qué sé yo lo que soy en latina, no sé leer mucho inglés, Copley. Decirlo como se escribe. Bueno, el señor Copley, como decía Juan Bosch, usted lee cómo escribe en su lengua, Copley, ¿verdad? Sí. Pues el señor Copley se disparó allí en Anchar y hizo estas declaraciones. No las puedo celebrar porque tengo que ser coherente, como rechacé los zapateos de los haitianos allí en el altar patrio. Pero sí decirle a los dominicanos que retengan lo bueno, como dice la Biblia. De cualquier declaración usted retenga lo bueno y deje lo malo. Si bien es cierto que Estados Unidos está descalificado para hablar de corrupción, sobre todo cuando los índices de percepción de la corrupción han bajado más de 15% después de esta instalación de esta administración de Trump, porque lo han bajado, y estamos hablando de índice de corrupción, que es lo mismo a lo que él se está refiriendo. Los dominicanos entienden que están hartos de la corrupción. Él no me ha presentado ningún dato, y yo creo que sí, que los dominicanos tienen esa percepción y que es real. O sea, yo no estoy criticando eso, pero estamos hablando de percepción, lo mismo que te ha bajado a ti en la administración que te nombró a ti, porque tú eres un encargado de negocio que llegaste con Trump. Y por lo tanto, tú puedes ofrecer ayuda al país, y lo celebramos porque nosotros somos eso. Nosotros hemos pedido ayuda y hemos aceptado. Perdón, Felipe. Sí, solamente para hacerte un aporte breve. La candidatura de Trump se concentró en una crítica directa y tenaz en contra de la corrupción del Partido Demócrata. Claro, y como le decía, a Hillary era corrupta y retorcida. Claro. Sin embargo, la percepción de la corrupción durante el tiempo de instalación de su administración se ha deteriorado en más de 14 puntos. Y búsquenlo ahí. Me gustaría conocer el informe de los Clinton con el proceso de reconstrucción en Haití. Entonces estamos hablando de percepción de la corrupción. Y una pregunta, sí, amor mío. Entonces, independiente. Susanita, para usted, por favor. Escucha la música de aquí. Sí, mira. Entonces, porque en Estados Unidos, no lo escuchaste. En Estados Unidos la corrupción esté... No, déjame desarrollarme. Bachiller, desarrollese. Yo digo que tengo que ser coherente, así como critiqué lo que pudiera llamarse un injerencismo, bueno, eso mismo, como están envalentonados. Eso, ayúdenme. Envalentonamiento. Están ensoberbecidos los haitianos porque entienden que hay una agenda internacional que los favorece. Asimismo, debo criticar esta intromisión de este encargado de negocio de los Estados Unidos. Pero recordarle que él está hablando de percepción de la corrupción, que es la misma que está afectando a su país. Y decirle que Odebrecht no tiene un preso en Estados Unidos. Cuando ellos hicieron un acuerdo enorme de multa a Odebrecht, sin haberlo pasado ni homologado por su parlamento. No tiene un preso, e inclusive cuatro embajadores latinos como el de México,
el señor Jerónimo Gutiérrez Fernández, fueron señalados de manera directa como parte de la empresa contraparte de Odebrecht que formaban los consorcios en Estados Unidos. Y nosotros tenemos algunos encartados y algunos judicializados, que no tiene que ver con que estén guardando o no estén guardando prisión, porque hay que saber que todos tienen medida de coerción. Ninguno tiene libertad pura y simple. Todos tienen alguna medida de coerción en el caso de Odebrecht, que es el caso que nos uniforma a todos, porque Odebrecht fue por las Antillas extendiendo sus manos corruptoras. Entonces, pero yo le digo, y aquí viene tu respuesta, de que retengamos lo bueno, como dice la Biblia. El hecho de la advertencia que ha hecho el encargado de negocio de los Estados Unidos con la propiedad que yo creo reconocerle que es que cualquier ejercicio de corrupción afecta a los inversionistas y sobre todo los inversionistas de los Estados Unidos que también participan en el negocio de República Dominicana y pueden verse perjudicados porque por objeto de la corrupción pueda favorecerse a un inversionista de otro país, como pasó en el caso de Odebrecht. Porque este es la única gran multinacional que es señalada por todos los países porque afectó los intereses de los Estados Unidos. Qué bueno que afectó los intereses de Estados Unidos para que saliera a flote, pero no queremos decir que ellos lo hicieron de manera tan inocente porque le interesaba los ejercicios de corrupción en países como los nuestros, a los que ellos han saqueado a todos y de lo que ellos han tenido y se han impuesto aquí, porque todas las multinacionales, aunque hayan cambiado de dueños, las grandes multinacionales llegaron aquí en este mismo esquema de corrupción, de privilegio y de genuflexión con las multinacionales de mano y por la bandera de los Estados Unidos. Ahora bien, yo quiero decir que retengamos lo bueno. Realmente hay corrupción. Realmente nosotros tenemos que trabajar por la corrupción, porque afecta a la inversión extranjera, afecta el clima de negocio, afecta la democracia, afecta la vida, afecta los derechos de las personas. Ahora, que nosotros ahora aplaudamos como foca, porque Robert Copley no haya dicho a nosotros que tenemos que ponerle coto a la corrupción, eso es lo que es inaceptable. Y que ellos nos reconozcan que aunque sea, y te lo digo también de manera directa a ti y a los demás, que se han judicializado los casos y que si esa judicialización no ha producido fruto, es corresponsable de todos los dominicanos, es cierto. ¿Tú sabes por qué? Porque el seguimiento a la judicialización de los casos no ha sido el trabajo de la oposición. Solamente se ha enfocado en atacar al Poder Ejecutivo, que es el que lo único que hace en la cadena de persecución es presentar la acusación. Y la Procuraduría, aunque se lo formara, ha hecho su trabajo. Una preguntita solamente. Sí, dígame otra. Porque tú crees que uno puede envalentonamiento, ya salí con la palabra, yo no dormía hoy si no me sacaba. ¿Tú crees que independientemente de todo lo que han hecho Estados Unidos con todos los países bananeros como este, que ha hecho todo lo que ha hecho? Claro. ¿Tú te crees que para justificar todas las diabluras que se cometen en este país? No estoy justificando, estoy rechazando. Es decir, que allá también roban y por eso aquí. No puede decir que aquí hay robo. No, papá, te pido que escuche. Por eso te dije, retengamos lo bueno. Yo lo que digo que no puedo aplaudir como foca, porque me lo diga Robert Copley, cuando ellos no tienen moral para hacerlo, y cuando ellos lo están haciendo desde un interés fiscal. Yo no me refiero a que tengan moral o no tengan moral. Tú tampoco, ni yo tampoco. Bueno, pero por eso yo te estoy diciendo. El punto es lo que le interesa al país. ¿Es cierto o no lo que dijo el señor? No, te estoy contestando. Nosotros tenemos un problema de corrupción y yo creo que es cierto. Y yo creo que debemos, inclusive, de escuchar esa crítica con sentido crítico y con responsabilidad. Y que nosotros entendamos que ese problema intrínseco de la corrupción está tocando otras puertas. Pero que no lo hagamos porque lo haya hecho el encargado de negocio de los Estados Unidos, porque ellos allá en su país solamente cobraron una multa a Odebrecht y taparon la zika de Odebrecht sobre su tierra norteamericana.
Eso es lo que yo quiero decir, que nosotros no empleemos de que esto es un problema de nosotros y que nosotros tenemos que atacarlo porque nos afecta, porque es verdad, porque está afectando nuestro desarrollo y nuestro estadio democrático, y que también nosotros no nos agarremos de ahí para decir no es cierto, no es verdad. Por eso yo quiero rechazar todas esas otras críticas. Ahora, yo no puedo apoyarme en lo que dijo Robert Copley, porque ellos no tienen moral para hacerlo aquí en nuestro país. Llévatelo, Francis. El gobierno de la tarde. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z